¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella. Escritores y artistas mundiales con su sede en Berlín, ciudad de la literatura, declarada por la UNESCO. Realmente es para mí un placer saludarlos desde aquí de la República Libre de Irlanda. Y hoy tengo el placer de inaugurar el primer simposio internacional sobre educación. Muchos de los presentes hemos enseñado en escuelas, instituciones, universidades, hemos ido a distintas instituciones también, inclusive a institutos terciarios, hemos pasado por escuelas privadas, por escuelas públicas, hemos enseñado, hemos aprendido y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, por supuesto. Así que nos conocemos hace mucho tiempo, muchos de nosotros hemos ejercido la docencia y además siempre estamos investigando. Todos, absolutamente todos los presentes hoy, pongan las manos en el fuego por cada uno de ellos, porque cada uno de ellos ha sido parte de nuestra casa y ha investigado muchísimos temas para darles hoy a ustedes lo mejor en este simposio sobre educación. Los países representados hoy en este simposio, yo no voy a hablar de Irlanda en este simposio, voy a hablar, Dios mediante, el sábado sobre la educación en Irlanda. Pero hoy voy a representar a la Argentina, junto con mis compatriotas de Argentina, vamos a abordar distintos temas. Aparte de Argentina, está representada Venezuela con el doctor Alonso Coromoto Dávila Sira, embajador también de nuestra casa. También Colombia, por supuesto, está representada por nuestra embajadora Nobel, porque ella nuevita entró hace poquito como embajadora nuestra, y me refiero a Nancy Serna Foronda. Bienvenida también. Tenemos desde México 2 embajadoras, a Rocío Galicia Arriaga y a la doctora Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Desde Argentina, como hoy les nombraba, tenemos a la doctora Elisa Greenfield, también tenemos a nuestro querido embajador, que bueno, ambos son embajadores, a Sergio Javier Roda, nigromante, como él pone entre comillas, como lo pueden buscar con su sobrenombre, y tenemos desde España también a nuestra querida embajadora, y a Ankara también, como muchos de los presentes, Pilar Benjes Pitar, y desde Guatemala a la licenciada Calista Gabriel Chequín, ella es Maya Cachiquel, y estará también exponiendo en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a todos los invitados y damos comienzo a este simposio. Realmente me están preguntando si pueden compartirlo en las escuelas, sí, por supuesto, porque nosotros vamos a tratar este tema de educación, comenzando por lo que es educar, por qué se educan, para quiénes se educan y cómo se educa en distintos países. Pero vamos a hacer primeramente pequeños recortes también, y también vamos a hacer informativo, va a ser un poquito un simposio informativo. ¿No? Ahí me están haciendo muchísimas preguntas al aire. Empecemos con simposio. Me dice, hola, ¿qué tal, Roque? Bueno, simposio, como hoy dije al empezar, es una conferencia, es una reunión, comenzó en Grecia en el siglo VII antes de Cristo. Platón ya comenzó a hablar de estos simposios y es sobre especialistas para tratar o discutir sobre algo en concreto, como en este caso es la educación, a través de intervenciones sintéticas, breves, individuales y sucesivas. Y nosotros lo vamos a hacer por presentación en general y no por panel el día de hoy. Muy bien, la intención es informar, es no polemizar. Nosotros no vamos a polemizar, le vamos a pedir a la audiencia que por favor no polemice, puede sí enviar algún comentario, no vamos a contestar preguntas en el simposio no es para contestar preguntas, sino este simposio es para informar, ¿sí? ¿Qué es educar? Es desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de acuerdo con la cultura, ¿sí? Con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad en que vivimos. No estamos hablando de una sociedad global, sino la sociedad en los distintos países, por lo tanto tenemos distintos expositores. Por lo tanto, es un simposio internacional.
que no es poca cosa, ¿verdad, Anita? Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar, sí, por supuesto, de distintos expositores, como por ejemplo de Freire, vamos a hablar de Montessori y muchos más. Muy bien. Dicho esto, ¿para qué se educa? Bueno, por supuesto que para proveer de conocimientos, de enriquecer la cultura, el espíritu, los valores, por supuesto, y todo lo que nos caracteriza como ser humano. Ahora bien, en el primer simposio, ustedes saben que siempre uno hace toda esta introducción, pero ya en el segundo vamos a ir directamente a los temas que nos competen. Ahora bien, el tema que a mí me compete hoy es la educación en Argentina, haciendo un recorte del año 1983 y al 1989, puesto que hoy hay otros exponentes desde Argentina. Yo tomé de 1983 a 1989 porque es un periodo que a veces se googlea y no se encuentra mucha información. ¿Por qué? Porque es un periodo de transición entre lo que entre lo que era la dictadura y el menemismo. Entonces, al ser un periodo de transición, muchas veces no hay mucha información. Recién comenzó a haber más información a partir del año 2015. Ahora bien, entonces tomé la época de Alfonsín, directamente por haber estado después de la dictadura militar que estuvo en la República Argentina. Y esto que voy a hablar hoy está basado en la documentación del Ministerio de Educación y Justicia a lo largo, bueno, de todo el estudio que se hizo de la presidencia de Alfonsín. Muy bien, nosotros hablamos de políticas educativas, de la historia de la educación, de los presidentes que tuvieron en esos periodos, de los planes de alfabetización que se llevaron a cabo en las distintas presidencias o en las distintas épocas. Por lo tanto, se va a hablar en distintos países, Venezuela, España, Colombia, México, Argentina, de esto, ¿sí? De las políticas, de la historia, de los nombres de algunos presidentes, de los congresos pedagógicos nacionales, como aquí se conoce en inglés, de National Teaching Conference, de los estudios históricos pedagógicos de generaciones conceptuales también, y de educación de jóvenes y adultos, y también sobre la educación en ambientes de encierro, dentro de un proyecto educativo democrático, que es lo que vamos a tratar al final. Bueno, ya entonces volviendo a mi tema, se llama la época de Alfonsín como la década perdida. ¿Por qué? Porque fue una época entonces de diagnóstico de lo que había quedado después de la dictadura y de lo que se tenía. Estos mismos se hace en los colectivos, se hacen en las organizaciones, se hacen en las empresas, se parte de un diagnóstico. Y lo mismo lo hacemos los profesores, partimos de un diagnóstico de un curso que tenemos. Diagnosticamos, vemos qué tenemos, qué hay que arreglar y hacia dónde vamos. Con Alfonsín pasó lo mismo, tuvo que hacer todo esto, todo un diagnóstico anterior para poder adaptar la educación a las políticas neoclásicas de los 90. Ahora bien, hubo entonces una reconfiguración y para implementar el neoconservadurismo sobre una estructura económica social. Obviamente, por eso se habla de políticas, ¿no? Porque nos interesa a todos y porque obviamente que la educación está ligada, aunque no nos guste, por ahí en algunas ocasiones, a la política, a la economía y a la sociedad. Ahora bien, Alfonsín subió al gobierno el 10 de diciembre de 1983 y asume la presidencia. Él era del partido de la Unión Cívica Radical, siendo la educación para el Partido Radical fundamental, buscando consenso y legitimidad. Hubo 4 ministros de educación: Aramburu, Raineri, Sábato y Dumont. Se basó en los documentos de educación y democracia producidos en el marco del taller de educación del Centro de Participación Política, en la plataforma de gobierno de la Unión Cívica Radical, en la política educacional en marcha, de los planes a la acción y la política de transformación educativa. Cuando se hizo el diagnóstico, ahora sí voy a los pros y a los contras. El contra era que era autoritaria, la educación era autoritaria, por lo tanto había que pasar a una educación de mayor libertad. Ahora bien, en el nivel primario, el nivel era bastante aceptable de escolarización, pero solo se reflejaba en la asistencia, y ese es un contra. Pero había niños excluidos,
¿sí? Había niños excluidos que había que sumar al sistema. Había que transferir la educación también a las provincias. La contra era que no estaba adaptado a la provincia. Ahora, las normas administrativas y financieras para asegurar una buena presentación del servicio eran carentes, no existían. Entonces, esa es una contra y había que implementar. En el nivel medio, el ingreso se lograba, sí, se lograba gratuitamente, de manera laica, pero quedaban en el camino debido a la situación social. Entonces eso había que reverlo. Por lo tanto, una contra era que ingresaban pero no terminaban el nivel secundario. Ahora bien, había diferencias regionales. Eso es una contra. ¿En dónde? En la capital federal, que era del 61,5%, con las provincias como Misiones y Chaco de un 23%. Imagínense el gap que había, era inmenso. No se ajustaba a lo que era la educación en la provincia en las provincias que formaban el litoral, por ejemplo, o en el centro, a lo que era la capital federal. Eso era una contra que había que arreglar. Había diferencias cualitativas, o sea, de calidad, ¿sí? Eso era una contra, en la organización escolar. Y los contenidos curriculares y la capacitación docente no eran suficientes. Entonces, predominaba una concepción autoritaria y formalista, que había que cambiar. Era individualista en ese entonces la educación. Era que hacerla realmente para todos. Ahora bien, había desactualización, eso era una contra, de los contenidos de acuerdo con el resto del mundo, y una carencia de normas que fijaran los objetivos claros y generales del nivel y de todos los niveles y los principios básicos de su funcionamiento. Ahora, la otra cosa, la formación académica era muy compleja, demasiado compleja, y esto generaba bastante problemas en la articulación entre uno y otro, inclusive en la articulación de esa carrera dentro de la sociedad. Ahora, con respecto a la universidad, respondían a un modelo de universidad estática. Eran siempre los mismos contenidos, el mismo librito, la misma gramática que usaban nuestros abuelos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, eso tenía que cambiar. La conceptualización, entonces, y esto va en los pros, en las ventajas, es que la conceptualización de la educación cambió después. Pasó de ser solo un derecho humano a ser un servicio, también para la comunidad. Y un servicio responsable, un servicio indelegable, e imprescindible. Y el Estado tenía que hacerse cargo. ¿Sí? Tenía que hacerse cargo de eso. Entonces, ese cambio de conceptualización le hizo mucho bien a la Argentina. Pero en el periodo de transición siempre se sufre mucho, porque todos los cambios nos desestabilizan a todos. Lo mismo pasa en la vida, ¿sí? Cuando nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que volvernos a acomodar a un modelo diferente. ¿Está? Y entonces hubo paros, hubo muchísimos paros, hubo protestas docentes en este periodo, pero llego hasta aquí porque ya me está marcando el reloj que tengo el límite de tiempo y voy a continuar con este apasionante tema el sábado, Dios mediante, con las estrategias que se realizaron después del gobierno de Alfonsín y después les voy a contar, sí, el sábado, Dios mediante, qué pasó con las privatizaciones, si se vendieron las joyas de la abuela y qué pasó con la educación. Muy bien, hasta aquí entonces llego con el periodo de Alfonsín. Por supuesto que no se logró en un periodo de transición, porque en un periodo de transición no se logra el objetivo, bien lo dice el periodo, es de transición. O sea que estamos en el medio, se sientan las bases y de allí en adelante partimos entonces. Como es hoy nuestro programa, por el momento, un programa de transición, hoy piloto, para luego pasar al próximo programa y sí al tercero, donde vamos a tener finalmente el decálogo de la educación internacional. Muy bien, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias a todos los comentarios de la audiencia. Como verán, no traté de contestar muchas preguntas,
porque es positivo el día de hoy. Así que perdón, Margarita, Elena, Horacio, Susana, pero el simposio es así, ¿sí? Hoy es positivo. Muchas gracias por haberme escuchado y le cedo la palabra a nuestro embajador cultural, Sergio Javier Roda. Adelante. Ahí está, abriendo el micrófono. Bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad, honrado de estar invitado a este simposio, el primer simposio de educación organizado desde Casa Ella y desde Irlanda, Dublín, para el mundo. Bueno, retomando tu discurso, muy interesante esa visión que hiciste, esa lectura de toda esa etapa de transición que mencionaste, y yo voy a hablar de un antes y un después de esa transición, con un personaje, muy particular, muy interesante e importante para la educación, como es Paulo Freire. Paulo Freire, les voy a mencionar un poquito de quién es él o quién fue y qué es lo que hizo. Nace en Brasil, en la ciudad de Recife, y él nace en 1921, fallece en 1997 a la edad de 75 años. Fue pedagogo, educador y filósofo brasileño. Dos ejes temáticos que ronda toda su investigación, que todos los que estudiamos educación no dejamos de leer a Freire y no dejamos de investigarlo y de estudiarlo, obviamente. Estos trabajos que él investigó y que se preocupó fue la pedagogía crítica, por un lado, y por el otro, que tiene una orientación marxista, ¿no? Y por el otro lado, la pedagogía del oprimido, otra obra muy interesante. Esta pedagogía crítica cuestionaba también este deseo de la educación para todos los oprimidos, para todo lo que era la clase pobre, empobrecida, que, como bien dijiste, Ada, en épocas de dictaduras y de represión, la educación a veces tenía sus obstáculos para llegar a todo el pueblo. Bueno, vamos a hablar un poquito también de... en 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social. En 1961 ya fue nombrado director del Departamento de Extensión y Cultura de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la oportunidad de aplicar de manera significativa todas sus teorías, cuando les enseñó a leer y a escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. Esto le dio muy buenos planes para trabajar en conjunto con el gobierno y con los ministerios de educación de la época, pero quedaron interrumpidos estas investigaciones y estos proyectos que él estaba logrando con muchos frutos por un golpe de Estado en Brasil, que puso fin también a todas sus ideas y a todos sus proyectos. Fue encarcelado, considerado traidor, y fue pocos días, fueron 70 días de encarcelamiento, pero se exilia en Bolivia y luego de ahí se traslada a Chile, donde durante 5 años trabajó también para el movimiento demócrata cristiano. Yo les voy a mencionar acá también algunas frases significativas de Paulo Freire. Él decía que enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. También en otras ocasiones también dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y esta mediación del mundo es en la que él va a hablar también mucho,
esta interacción que habla del hombre con el mundo, y dice que el hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente. El hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. Fue un hombre significativo, un símbolo, como así lo fue también Ernesto Cardenal en Nicaragua, como así lo fue otros significativos, creo que es de Cuba, no quiero equivocarme, Retamar, y Fernández Retamar, ¿no? Y bueno, obras también que tenían esta ideas de buscar esta libertad, esta nueva pedagogía, fueron muchos los que lo siguieron a él en esta corriente, ¿no?, de sus investigaciones. Desde esta perspectiva, define la educación como un proceso destinado a la liberación y el desarrollo de la conciencia crítica, la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismo y liberar a los opresores. Esto está extraído de la pedagogía del oprimido. Bueno, con esto cierro. Hay mucho para decir de Paulo Freire. Quien me interesa el tema pueden investigar, pueden seguir. Si no, vamos a hacer un cierre en las próximas transmisiones en este simposio, en el segundo programa. Si queda algo por decir, se los puedo, después veremos si hay algunas preguntas o algo, las puedo redondear en el segundo programa. Y si hay, haga tiempito, quiero mencionar también, leer un poema, si me lo permitís, de otra referente muy importante aquí en la Patagonia Argentina, donde vivo yo, de la provincia de Chubut, que es Liliana Ancalao. Y bueno, Liliana Ancalao, permítanme que voy a leer la biografía, que la tengo en inglés, vamos a ver si espero traducir lo mejor posible. Ella es miembro de la comunidad mapuche Tehuelche en Nanculabén, en la Patagonia Argentina, provincia de Chubut. Bueno, ella también es poeta, escritora, y toda su obra también transmite desde sus investigaciones académicas la cultura y la música indigenista de su pueblo, ¿no? Si me permitís, voy a leer ahora un poema que dice: pregunta. Es muy cortito. Habrá que resignarse a hacer preguntas, a remangarse los pies, seguir andando con un golpe de sismo por espalda, sin cimientos ni contemplaciones. Habrá que acostumbrarse sin respuesta, morir en una historia y otra historia, salir de madre, pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos, y andar, humano nomás, apuntalando luchas, controlando el pulso de la tierra, mirarse escombro en el mapa de los sueños. Muchísimas gracias. Y bueno, no podía dejar de mencionarla también a Liliana Ancalao, que es muy importante en la pedagogía educativa acá en mi región de la Patagonia. Bien, muchísimas gracias, excelente exposición, Sergio. Y contesto a la audiencia por qué es importante mencionar a Freire. Bueno, para todos realmente es muy importante porque él fue el creador del método psicosocial, sobre todo para la enseñanza de adultos, ¿sí? Muy bien, contestada la pregunta, muchísimas gracias, muy bien expuesto. Y seguimos viajando, porque ahora desde Argentina voy a invitar a Rocío Galicia Arriaga, nuestra embajadora cultural desde México. Adelante. Hola, saludos a todos. Es un placer y corriendo y llegando. Llegué a tiempo, gracias a Dios. Pertenezco al sindicato de maestros y me gané un viaje que voy a ir del 10 de diciembre al 17. Así que voy a estar eso ocupado y en camiones y lugares para ir para acá. Bueno, voy a empezar este simposio con una poesía. La palabra educar viene del vocablo educere,
que nos dice en su hablar es conducir o guiar, y a todos por igual. Tenemos la obligación de enseñar y guiar al que no sabe, desde el vientre materno, en ambiente agradable, no hostil ni desagradable, así como se aprendió a caminar, en las primeras palabras en su hablar, con cariño, el comer, vestir, asearse. Así se debe tratar al niño. Aprender a leer con ese amor para que el conocimiento le llegue sin temor, con una ilusión de ser mejor. Muchos libros, impulsarlos a leer, cosas bellas que aprender, oficios que saber, educar para avanzar en su andar, porque las nuevas tecnologías nos pueden rebasar. La vida avanza como el agua de un río, ya no regresa. No pierde su brío, no se estanca, corre vertiginosa. Su meta es llegar al mar sin desvío. Así que, queridos docentes que nos oigan o estén presentes, encargados de esta noble labor, deben estar pendientes de dar a sus alumnos lo mejor. Y mi tema que voy a tratar es sobre la educación en época colonial, porque muchos no saben de este personaje que yo admiro. Yo, como daba catecismo, entonces fui a estudiar 2 diplomados en la Universidad La Salle, y ahí aprendí, y dice, se ha hablado de la educación en época prehispánica. Los naturales de América, dice, seres organizados y estudiosos de la naturaleza, del cosmos, hombres rectos, religiosos, cultos, se preparaban por la educación de sus pequeños. Además, tenían escuelas para gobernantes, el Calmecac, para sacerdotes, para buenos guerreros. En la actualidad, las escuelas formadoras de maestros nos hablan de grandes pedagogos, y sobre todo extranjeros. Pocos maestros mexicanos como Rafael Ramírez, y el impulso de la educación, educación en el campo. José Vasconcelos, la educación rural. José Vasconcelos, pero nunca se nos habló de la riqueza durante la época colonial aportaron los frailes franciscanos, como Juan Bautista Lasalle, fundador de escuelas en Francia, y Fray Pedro de Gante. En una cédula, o vamos a decir bula del Papa, y cédula del rey en Valladolid, España, disponía que los hijos de los caciques fueran entregados desde los 13 años a los frailes franciscanos para que aprendieran a leer, escribir, hablar castellano, la doctrina católica. Fray Pedro de Tecto, Fray Juan de Ayora, Fray Pedro de Gante fueron conocidos como los 3 flamencos. Este último llegó a Veracruz el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Él nació en el pueblo de Gante, o sea, pueblo de Flandes. Era de sangre azul, cuna ilustre, hermano de Carlos V. Sin embargo, este humilde servidor a Dios no le preocupaba su origen. A él le dolían esos desdichados pequeños, arrancados de sus hogares y encerrados día y noche sin ver a su familia, de quienes debían de olvidarse, igual que sus idolatrías. Fray Pedro decía, somos educadores que no tienen otras armas más que la fe y el amor y la buena voluntad para enseñar. La educación como religión no puede imponerse a nadie. Y Fray Pedro de Gante fue el fundador de la primera escuela en América, y en una de sus cartas al rey, su hermano, le comentó que Alonso de Ávila, encargado del tesoro y de las joyas preciosas, que debía de aportar para las escuelas, pero poco hacían. Entonces, Fray Pedro
de Gante, igual que Juan Bautista Lasalle, traía unas cadenas de oro con unas cruces de diamantes, las vendían o las desbarataban para armar sus escuelas, y por eso es mi admiración. Su enseñanza decía, combatir la ignorancia, los apetitos, las pasiones que esclavizan al hombre. Esas eran las enseñanzas del filósofo Platón, 400 años antes de Cristo, donde decía que el cuerpo es la prisión del alma y para liberarla debemos ser virtuosos, tener amor ante todo, inteligencia para aprender de nuestros errores. Son los lineamientos cardinales de la filosofía educativa. Fray Pedro de Gante lo hizo práctico, vinculándolo con las artes y oficios para mejorar la suerte de los indígenas, dignificarlos, ennoblecerlos y salvarlos del abatimiento que podría llevar al aniquilamiento de su raza. Él enseñaba con cariño, impartía manualidades, les enseñó a fabricar instrumentos musicales. Para él eran de gran prioridad la espiritualidad primordial, la comunión del hombre con Dios, así como hoy que celebramos a Santa Cecilia, ¿verdad? La musa de los músicos, dice la música tan importante en la vida social. Fray Pedro de Gante vigilaba la convivencia, la armonía de unos con otros. Su escuela fue hija del idealismo práctico, parecido a las escuelas de vida común, eran como centros de vida. Y recordando algunos pedagogos que nos enseñaban a nosotros como maestros, como René Descartes, que decía, substancialmente juntos en su vida terrenal, no desunida, la educación y lo social. No debemos separar la educación con el entorno social de sus educandos. Guillermo McDougall, en su panorama de la psicología, afirma que la inteligencia solamente opera en servicio de los impulsos instintivos que se heredan genéticamente. Todos los niños traían sus conocimientos propios desde el hogar, sus genes del conocimiento, solo hay que reafirmarlo y reorientarlo. Fray Pedro de Gante, su instinto fue de protección paternal. Protegía y educaba a sus alumnos como si fueran sus hijos. El checo Juan Amos Comenio, 105 años después de la muerte de Fray Pedro de Gante, publicó en 1657 su Didáctica Magna, en la que con gran poder sugestivo convincente sostuvo que es indispensable conseguir que nazcan seres humanos ricos o pobres a quienes se les imparta una educación general, donde todo se comprenda, conocimiento y prácticas de virtud y religión. Enrique Pestalozzi, nacido en Suiza 223 años después de Fray Pedro, se preocupó también por la miseria humana, condoliéndose y tratando de remediar con la educación. Fray Pedro de Gante decía, se necesita una educación que cuide el desarrollo armónico de los educandos como seres humanos, corporal, intelectual y moralmente constituidos, como prácticas que descubran y adiestren las dotes de cada individuo, haciéndolos útiles, no inútiles. Nuestro artículo aquí en México de la Constitución, el artículo 3, dice una frase hermosa. Dice, la educación será gratuita, laica y obligatoria y, fíjense, dice, combatirá la ignorancia y sus efectos. Y en mis poesías siempre digo, ¿no? Quien hace conflictos, guerras, problemas, son aquellos que no tienen esa educación, son los efectos de la no educación. Pestalozzi puso a sus discípulos en contacto directo con el medio ambiente. Fray Pedro les enseñó a amar a la naturaleza. Él aprendió a hablar náhuatl, bailaba y cantaba con sus alumnos. Los amaba como si fueran sus hijos. Se observó que se vestían según sus danzas, luto, alegría o victoria. Un día los invitó a celebrar la Navidad y llegaron tantos que no cabían en la iglesia.
y así inició la edificación de más de 100 casas consagradas a la educación y al Señor. Es enorme, ¿verdad? Es mucho, mucho más Federico Fruebel, más pedagogos que existen, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Solo quiero decir que este gran hombre, Fray Pedro de Gante, que se le conoce más en el Estado de México que en todo el país. Por eso es que yo lo escribí en mi libro Gotitas de Rocío y Luna, hablando sobre la educación. Fray Pedro de Gante muere a los 96 años y él entregó a México ese legado educativo, así como Juan Bautista Lasalle, que hasta la fecha existen universidades de Lasalle. Yo estudié ahí 2 diplomados. Y también otro fraile que nada más quedan, creo que las botas y un pedazo de su imagen, Tarcisio Bresán Ventura, que fundó la primera escuela infantil de música en Santa Cruz, Alcapisca, Xochimilco. Y gracias a él, que también trajo los Boy Scouts a México, se hizo la Sinfónica de el Estado de México, la Orquesta Sinfónica. Fíjense nada más, así que, ¿por qué tanto odio contra los religiosos? Pues hay de todo, buenos y malos, y hubo estos buenos que trajeron cosas buenas a México y yo se los agradezco. Bendiciones para todos ellos. Y es todo por el momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena exposición. Recuerden que hoy estamos informando. Sí, hoy informamos, pero por supuesto, Rocío vuelve con mucho más el sábado, Dios mediante. Y felicitaciones, Rocío, por el premio que ha recibido, entonces, por este viaje tan hermoso del 10 al 17 de diciembre. Ahí está, agendado. Muy bien, felicitaciones. Y voy a Muchas visitar gracias. Tasco, allá, Ali, la voy a ir a visitar. Vamos a Muy ir bien. así en excursión, Ahí está, grupo se de pueden maestros. encontrar, tomar un cafecito, ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, Rocío. Y seguimos viajando porque ahora nos vamos a Venezuela con el doctor Alonso Coromoto Dávila Cira. Él nos va a hablar sobre la educación en Venezuela. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todo aquel que me oiga y me vea. Simposium. Rápidamente diré que la educación gratuita fue implantada en Venezuela en 1870 por decreto del presidente Guzmán Blanco y por la ley constitucional. La creación cultural es libre en mi país. Los valores de la cultura constituyen un bien cultural del pueblo venezolano. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. La educación debe ser democrática, gratuita y obligatoria. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin exclusiones. Y debe ser obligatoria en todos sus niveles. Algo muy importante, el Estado como ente debe formar a los educadores de una forma idónea, de probada moralidad y con formación académica pertinente. Se reconoce el derecho a la educación privada, quien debe seguir las normas que dictan las leyes del país. La educación. Hablando de educación, aquí tengo un libro que se llama Educación, Responsabilidad Social, del doctor, abogado, periodista, docente. Y en su época, él fue muy amigo mío, murió hace 5 años, bastante joven. Jesús Antonio Herrera, en su tiempo fue el rector
más joven de América Latina. Hombre extraordinario y tremendo poeta, mi paisano. Y de su libro es pertinente leer lo siguiente: educación valorizadora. ¿Por qué y para qué participar? ¿Cuáles son las razones que justifican estos encuentros? Por ejemplo, estos simposios. ¿Cuál es el concepto esencial? El hombre no llega a ser hombre más que por la educación. No es más que lo que la educación hace de él. Es importante subrayar que el hombre siempre es educado por otros hombres y por otros que a su vez también fueron educados. Es una cadena, una concatenación. La educación es un arte cuya práctica debe ser perfeccionada a lo largo de generaciones. Cada generación instruida por los conocimientos de los precedentes es siempre más apta para establecer una educación que desarrolle de manera final y proporcionada todas las disposiciones naturales del hombre y que así conduzca a la especie humana hacia su destino. Por eso el dicho, todo el alumno debe superar al maestro. Esto lo escribe Kant en Reflexiones sobre la educación. Luego, nos hacemos lo siguiente. Adita habló de contextualización. El maestro debe ser el canal a través del cual el alumno vaya dejando salir de su corazón, de su inteligencia, cuanto Dios ha depositado en ellos. Nunca deberán ser obstáculos en el desarrollo de quienes les escuchan. Un buen alfarero hasta la tierra más arisca saca obras de arte. El que no sabe o aborrece este oficio, de la mejor masa compone monstruos. Esto lo dijo Francesco Forgioni, el padre Pío en San Pío de Pietrascina, allá en Italia. Fíjense bien, él lo dice, el educador es como un alfarero, moldea a sus alumnos, les pasa sus conocimientos. ¿Y por qué pasa sus conocimientos? Porque aprendió bien el oficio de cómo se hace el molde de cerámica antes de pasarlo al horno. Y luego seguimos. Pues, ¿qué saber es ese que se pretende enseñar o aprender? ¿Proporciona acaso la ciencia actual, es decir, ese conocimiento que cada día cambia y se transforma, volviéndose caduco, estímulo y garantía suficientes para dedicar a él y afincar en su fugacidad algo tan perfectamente serio, único y irrepetible como es nuestra existencia? Esto lo dice un filósofo venezolano, el doctor Maíz Vallenilla. Y tiene toda la razón, porque fíjense, por ejemplo, ya Ada, hablaste del Estado dictatorial, que la educación separa, la educación es estática. Un libro para todas las universidades. Se decanta la inteligencia, se excluye la inteligencia por ideología y creencias y religiosas también. Entonces, eso lo vemos nosotros en Estados Unidos, donde hay estados donde se prohíbe hablar del origen de las especies. ¿Por qué? Porque son estados clericales. Luego tenemos lo siguiente, los objetivos de la educación. Y esto es muy importante en América Latina. América Latina es importantísimo este concepto. Los objetivos de la educación superior pueden resumirse en unos pocos conceptos que encierran un mundo de gran complejidad. Formar ciudadanos responsables y comprometidos,
proporcionar los profesionales que la sociedad necesita. Aquí nosotros formamos en América Latina nuestros científicos y hay lo que se llama el éxodo, el robo de cerebro hacia las grandes potencias. Desarrollar la investigación científica y técnica, conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con el aporte creador de cada generación y actuar como memoria del pasado y atalaya del futuro y constituir una instancia crítica y moral. Nosotros vemos, yo por ejemplo veo con mucha reserva o preocupación cuando, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo, en Venezuela Venezuela fue la primer país antes del 58, cuando la última dictadura que tuvimos, la de Marcos Pérez Jiménez, en tener un reactor nuclear para investigaciones nucleares médicas. Se llama, eso está cerquita de Caracas y se llama Pipe, el sitio. Es un sitio montañoso, yo lo conozco, y ahí funciona el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Esa es la meca de todo el investigador venezolano. Ese instituto fue fundado por López Morandi, un venezolano que murió hace como 8 años en Suecia, que lo que le faltó fue ganar el premio Nobel de la medicina. Es el inventor del microtomo de hojas de diamante. Microtomo. Bueno, él murió por allá. Era zuliano. Ahora, imagínense mi preocupación cuando, supongamos, llegue un régimen y diga, elimino el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y elimino el Ministerio de Educación y de Salud. Entonces, hay que recordar, la educación del pueblo no es un deber del Estado, es un derecho humano. Y vamos a ver en el transcurso del simposio con los compañeros si logramos una mancomunidad de ideas de que este simposio, a los que no oyen, les quede bien claro qué es la educación como derecho humano. Gracias, Ada. Buenas tardes a todos. Y sigamos con el simposio. Gracias. Bien, excelente exposición, querido doctor Alonso Coromoto Dávila Cira, desde Venezuela. Muchos en la audiencia les cuento que también están haciendo como nosotros, están tomando nota para poder hacer el decálogo y que después cada país tenga su decálogo y realmente formar este simposio que pueda dejar un documento, ¿sí? Así que en la audiencia también le agradezco que esté realizando junto a nosotros esa tarea. Muchísimas gracias, querido doctor Alonso, desde Venezuela. Y ahora vamos a México. Desde México ya les presento a nuestra embajadora cultural, Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Adelante, querida doctora. Muchas gracias, un honor, Ada, querida, estar participando a través de Casa IAM en el simposio de educación. Muy contenta de este gran privilegio, el espacio que se me brinda. Pues yo quiero hablarles acerca de la literatura en México. Es una de las más prolíferas de la lengua española. Tiene autores muy reconocidos a nivel internacional. Entre ellos no voy a mencionar a todos, algunos: José Emilio Pacheco, Juan José Arriola, Octavio Paz, Roxana Zurieta Ramos, ingeniero Amador de la Cruz Guerrero, Sotuma Ayaba, el doctor Francisco Javier Ramírez Sánchez, sí, y muchos más por mencionar. La literatura tiene sus antecedentes en los pueblos indígenas de Mesoamérica, ¿sí? Y por otro lado, si hablo de mi país, ha sido culturalmente un país que se ha acercado a la lectura. Justo cuando México se
alfabetiza, pues la televisión había permeado la vida recreativa de mexicanas y mexicanos en dimensiones extremas. Sí, hoy, a pesar de que la población, pues en mi país vive mucha en pobreza, hay un 95% de hogares que tienen televisión y ahí se promueven pues libros que mucha gente invierte en ellos y los adquiere para darles lectura. Una realidad es que cuando practicamos la lectura, se activan procesos cognitivos que van enriqueciendo nuestra mente. El hábito de leer se torna una pasión. Inclusive estudios vinculan a la lectura como el incremento de la felicidad, ¿sí? Esto pues es muy importante porque el alma se vuelve un alma gemela de nosotros, cada libro sí que alimenta nuestras vivencias. Leer, sobre todo literatura en diferentes temas, nos permite reconocernos en la mente de aquella persona que escribió, en la mente del otro, como es en el escritor, y nos va provocando una sensación de acompañamiento, ¿sí? Y esto pues provoca también bondades anímicas que ello implica y fortalece nuestra mente y nos permiten conocer a fondo la historia de la cual venimos, ese pasado que quizás muchas veces no conocemos y que lo vamos trasladando de acuerdo a nuestra mente a un presente, ¿sí? ¿Qué hace la lectura? Pues tiene un gran don, nos hace sensibles a los problemas de nuestros semejantes. Quiero decirles que en México, más o menos de 4 a 10 personas que aquí viven tienen el hábito de leer, ¿sí? El 60% de los jóvenes que leen, sus padres les inculcaron este buen hábito, ¿sí? Y bueno, pues algunos desde su infancia los fueron adquiriendo y otros a través de su vida. El hábito de la lectura se apoya bueno, y se vincula desde la escuela. La sociedad debe concebir la experiencia de leer como una actividad enriquecedora, un disfrute y no un castigo, ni una obligación como a veces se impone, ¿no? Que por eso muchas veces no les gusta a los jóvenes. El leer libera, amplía perspectivas, engrandece, promueve la imaginación, refuerza nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Y aquí pues hay campañas que se van haciendo, como lo hace la Unión Hispano-Mundial de Escritores, aquí que representa en México. Hemos celebrado varias campañas, ido a las escuelas para que a los niños se les deje leer un libro y además de que se les pide que aporten un libro para la biblioteca y lo han venido haciendo, ¿sí? Con el apoyo del maestro, ¿no? Que nos ha impulsado en esta encomienda. No es posible, o más bien dicho, no es imposible brindar educación de calidad y es posible, claro, fomentar buenos hábitos de lectura, ¿sí? Mirando a otros países, no, nosotros podemos hacerlo desde nuestros hogares, mirando a nuestros padres, poniéndoles el ejemplo, conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente, una sociedad que invite a leer, que estimule a pensar, que favorezca la creación artística, que respete diferencias para que vivamos en paz y en armonía. Si todos podemos adquirir una obra literaria, el reto consiste en llevar a la realidad ese mundo ideal a través de la literatura que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿sí? Tal como ha evolucionado nuestra civilización humana. Que se vuelva una pasión leer es el sendero idóneo y es el objetivo inmediato de cualquier civilización. Gracias. Bueno, quiero aquí terminar diciendo, ¿sí? Que cada literatura contemporánea, pues nos afecta
a la vida de los autores y de los lectores, como ahorita escuchar lo que comparten nuestros compañeros, pues a mí me afecta positivamente y me incita a seguir hurgando en ese mundo de la literatura, donde al empaparnos pareciera que estamos ahí dentro viviendo, ¿no? Eso que el lector quiso manifestar con su tinta. Muchas gracias, Casa Eyam. Esta es mi participación desde Taxco de Alarcón Guerrero. Muchísimas gracias, doctora Alicia de la Paz Ortiz Cuevas, desde México. Y ahora los invito a escuchar a la licenciada Calixta Gabriel Siquín, desde Guatemala. Adelante. Representando a Guatemala, entonces, Calixta Gabriel Siquín. Ahí le estamos pidiendo a ver si puede abrir el micrófono para que nos pueda contar un poquito de cómo es la educación de los mayas. A ver. Ahí está. Ahí le estamos pidiendo que abra el micrófono, pero se ha congelado su imagen. A ver si puede conectarse. Calixta Gabriel Siquín. Bueno, esperamos un poquito. Seguimos con otro invitado y luego retornamos. El micrófono. Hola, Calixta, está abierto el micrófono, pero no te vemos. Sí, sí, está abierto. Si usted me conecta. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Pero al menos podemos escuchar tu voz para que puedas exponer. La cámara se ha ido. No. Hola, Calixta. Tenés que acercarte al Wi-Fi. A lo mejor tu computadora o teléfono o celular está alejado de algún lugar. Aquí hay mala señal. Si no, otra opción es salir y volver a entrar, Cali. Porque no te escuchamos. Ni te vemos. Muy bien. Ahí está. Salí, volver a entrar. Mientras tanto, le doy paso a otro embajador y luego te paso la palabra. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Calixta. Lamentablemente, esto sucede en la mayoría de las reuniones, algún problema de internet o la señal suele pasar. ¿Sí? Por eso vamos a darle la palabra ahora a Elisa Greenfield desde Argentina, nuestra embajadora allí en Argentina, y luego cuando Calixta pueda incorporarse le damos la palabra. Adelante entonces, querida Elisa Greenfield, embajadora de Casa Eyam en Argentina. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar presente en este simposio, que siempre la educación fue un tema muy importante para mí y yo creo que para todos, porque si no estamos educados o no sabemos educar, es un país que nunca va a avanzar. Entonces tratamos siempre, desde nuestros comienzos, desde el momento que formamos a nuestros pequeños hijos dentro nuestro, ya los vamos educando hasta que vayan a seguir haciendo una vida y poder ser libres ellos y educar a su vez a los suyos. Eso me parece muy importante y agradezco muchísimo poder estar acá. Hay algunas conversaciones que después lo vamos a hablar en el segundo simposio seguramente, de las cuales yo mucho no estoy de acuerdo. Vos dijiste que hubo muchas transiciones, efectivamente. Yo llevo ya más de 50, más, porque empecé en el año 48, antes, 44, empecé a ir a la escuela, aunque parezca mentira. Entonces empezábamos en una época donde se iba al jardín de infantes, donde no era muy común hacer eso, pero nuestros padres querían que nosotros fuéramos, mi hermano y yo, que nos llevamos un año, ir al jardín de infantes. De ahí fuimos a una escuela primaria a partir de los 5 años, que ya podíamos entrar porque habíamos hecho jardín de infantes,
Y había una ley que se había hecho en ese momento que recién los chicos podían entrar a partir de los 6 años de edad. La escuela era obligatoria, era laica y a su vez podías mantener todo el día en la escuela, o sea, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en Capital. Hablo que en la provincia de Buenos Aires, pasando la General Paz, lamentablemente ese tipo de clases no existía. Con el tiempo hubo tantas transiciones, tantos gobiernos, que cada año la educación fue totalmente diferente. Por eso es que en la Argentina el tema educación es un tema muy rebatido por todos, creo. Yo creo que cuando empezamos que fue con la ley de Sarmiento, no, yo empecé en realidad en el año 1949, estaba en primer grado inferior y la educación en ese entonces era obligatoria, pero había también religión católica, se enseñaba catolicismo, era como forma obligatoria, cosa que se mantuvo durante bastante tiempo hasta que una ley que se decretó después en el año 1955, ya con la presidencia de Perón, se descartó totalmente la educación religiosa y confesional. Pero de ahí en más fueron otros cambios que se produjeron. Hubo muchos pedagogos que fueron y hablaron y conferenciaban sobre cómo educar al argentino, al pueblo. Había mucha diferencia de educación entre lo que era la capital y las provincias, lamentablemente. ¿Cuál era el motivo? Primero, la distancia. Nosotros teníamos posibilidad de tener muchas más escuelas, había muchos más alumnos, pero en las provincias las escuelas eran muy aisladas, a veces los chicos iban caminando o iban a caballo o incluso dormían en la misma escuela y las maestras tenían que dormir en las escuelas por la distancia que tenían que llevar para poder estar. No había diferencias de grados, sí se podía estudiar y se hacía obligatorio estudiar a los chicos, por lo menos terminar la escuela primaria, que era fundamental. Nosotros acá en la capital y por el Gran de Buenos Aires, a partir de la época de Kirchner, ya por la ley 26026, de la Ley de Educación Nacional, ya era un derecho tanto personal y social, el Estado debía garantizar la educación y era obligatorio de los 4 hasta los 17, 18 años de edad. O sea, el secundario tenía que ser obligatorio, terminar el secundario. Bueno, lamentablemente tuvimos una crisis educativa muy seria en la época de la pandemia. Esa fue una época muy difícil para yo por lo menos mis nietos, porque tenían que estudiar en su casa, los padres tenían que tratar de ayudarlos en la educación y no todos los padres estaban preparados como para educar a sus hijos. Entonces hizo que durante toda esta época hubo una deserción escolar cuando terminó la pandemia de casi 600.000 chicos y muchos no terminaron ni siquiera la escuela primaria. Ahora, en la actualidad, el sistema educativo ofrece 8 clases de modalidades, porque una es el técnico profesional, la artística, especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación en contexto de privación de la libertad, porque se da educación incluso a los que están detenidos, terminan haciendo carreras incluso hasta universitarias. Educación domiciliaria de los chicos que tienen problemas, me ha pasado a mí como profesional, chicos con problemas discapacitados que no podían concurrir, entonces ponían maestras integradoras que se ocupaban de enseñar a estos niños. Después la educación hospitalaria, los chicos que tenían que estar en la escuela a la tarde, iban los docentes a enseñar para que los chicos no se atrasaran en la escuela. Bueno, eso es como respecto a los distintos tipos de educación. Ahora, la educación es inicial, primaria, secundaria y a nivel terciario. A nivel terciario es el que mayoría terminan con títulos de educación
como puede ser técnicos, comunicadores, docentes, profesionales de distinto tipo, y dentro de las distintas instituciones hay en este momento instituciones estatales y privadas. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que muchas de las instituciones privadas daban mejor educación que las instituciones estatales. ¿Cuál es el motivo? Según con mi hija disertimos, porque ella es maestra, no opino. Vamos a hablar del tema de las escuelas privadas. Son escuelas donde se enseña a los chicos un ritmo, un respeto, se los capacita para poder llegar a tener una hermosa carrera cuando terminan la época de secundario. Es algo muy importante que todos estemos de acuerdo, si es posible, que uno de los motivos por los cuales la educación acá ha desmejorado mucho es porque hay que eliminar la corrupción, generar trabajo, relacionarse con el mundo, mejorar el respeto por el grupo, no solo familiar, sino también en las escuelas. Cuando yo iba a la escuela, nos hacían sentar, y cuando aparecía la directora al grado, nos teníamos que levantar de la silla de al lado, no sé si ustedes seguramente no saben acordar, y teníamos que quedarnos de pie hasta que la directora decía, niños pueden sentarse. Ahora viene la directora, viene la secretaria, los chicos siguen hablando como si la persona que vino no recibe el respeto que corresponde por su grado de capacidad que tiene. A mí me ha pasado muchas veces, siendo ya profesional, dando clases a los alumnos, porque he tenido oportunidad de tener residentes a mi cargo, y muchas veces yo me quedaba pensando, le digo, pero ¿cómo puede ser? Doctora, usted dice, ¿de dónde sacó eso? Le digo, porque yo hablé con el paciente. Yo le pregunté, ¿ustedes no saben preguntar? Entonces, me quedé pensando, sí, es algo que me encantó educar a estos, digamos, profesionales que recién se iniciaban en la carrera y darles el elemento necesario para que supieran aprovechar, cosa que hasta ahora se siguen acordando siempre de todo lo que yo en ese momento le he enseñado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento? Dar a los maestros la posibilidad de seguir mejorando el sistema educativo, dar clases especiales a los directivos, a los gremios, a los ministros de Educación Nacional, a los ministros de las provincias, incluso a los gobernadores, para que puedan ayudar a todos en la educación individual en cada territorio que les pertenece. Para mí me parece que es muy importante darle ese lugar a esta gente para que puedan ayudar a los niños. Ahora, la mayoría de los casos de deserción escolar, les digo, son por problemas familiares, por falta de recursos, desinterés de padres en el proceso de formación de sus hijos, problemas de salud, embarazos tempranos y, lamentablemente, la consecuencia de esta deserción escolar se produce por desempleo, violencia intrafamiliar, mal manejo del Estado, falta de respeto, no hacer caso a las indicaciones de los profesores, no respetar a sus familias, compañeros, un desinterés generalizado, hay ausencia de esfuerzo, una drogadicción, y eso hace que un país sin educación no avanza. Yo pienso que el futuro de la educación está en manos de los sistemas democráticos, entre los jóvenes y los intelectuales que acepten este desafío, y así el país va a progresar. Esa es la idea, y espero que, gracias a todos, podamos tener un poquito de respeto a la educación y a los que nos educan. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Elisa Greenfield, desde Argentina. Muchísimas gracias. Y ahora, desde Argentina, nos vamos a Colombia con nuestra embajadora cultural, Nancy Serna Foronda.
Adelante. Hola, un cordial saludo. En este simposio de educación, gracias a la Casa de Jan, un abrazo de luz y magia para todos. Apostar por nuestros sueños y construir en la otredad un intercambio de saberes que fortalecen nuestros conocimientos, que luego se replican en las instituciones, consolidando así el tejido social, que nos armoniza como país, como ciudad, un aprendizaje con procesos educativos que nos transforman hacia la interculturalidad, pensar en nuestros ancestros y hacerle tributos a ellos desde la hermandad. Inicio con esta frase de mi autoría porque desde la Ley 115 de 1994 se señala las normas generales para regular el servicio público de la educación. Una educación que cumpla una función social acorde a las necesidades e interés de las personas, de las familias y de la sociedad. Como licenciada en etnoeducación, les voy a hablar un poco de eso, y es que la etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que posee una cultura, una lengua y unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. La voluntad del autorreconocimiento, el reconocimiento y el acompañamiento a las comunidades, el orgullo de nuestra interculturalidad, el saber ancestrales, los sabedores que replican y el acuerdo de voluntad y de una educación inclusiva. Cuando digo educación inclusiva es porque desde la etnoeducación es la estrategia enfocada en el ser y fortalece el autorreconocimiento, la otredad, los valores ancestrales y especialmente el respeto por las comunidades. Esto con el fin de reivindicar procesos formativos y sociales que sean concertados y pendientes, o sea, que sean de calidad. Acá en Medellín, Caminando con Vos, es el reconocimiento y acompañamiento a las comunidades educativas con experiencias etnoeducadoras significativas. No es lo mismo hablar con un indígena, hablar con los de la población de la etnia afrodescendiente, hablar desde, o sea, desde cada etnia tiene una riqueza cultural que debe de vivir arraigada en esa tradición. Entonces, Medellín fue la primer ciudad del aprendizaje acá en Colombia. El primero, del aprendizaje acá en Colombia por sus buenas prácticas educativas, gracias a varios programas de inclusión, como el de Buen Comienzo. En el colegio Contamos con Vos, la escuela Entorno Protector, MOVA, que es un centro de innovación del maestro. Entonces, Medellín, acá en Colombia, fue incluida en la red mundial de la UNESCO. Y eso es algo que nos satisface demasiado. Ya para cerrar, quiero regalarles 3 frasecitas. Una de Nelson Mandela, que es: la educación es la mejor arma del mundo. La segunda es: la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre. Y la tercera: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre, siempre es el mejor momento oportuno para hacer las cosas bien. Y para cerrar mi frase, y es la siguiente: la educación no envejece, el aprendizaje es continuo. Bendiciones infinitas para todos. Muy bien, hermoso. Excelente, Nancy. Un abrazo enorme de todos nosotros. Muchísimas gracias. Y seguimos. Ahora pasamos a España, porque desde España ya les presento a nuestra embajadora cultural, Pilar Bellés Pitar. Muchísimas gracias, Nancy. Adelante, querida Pilar. Hola, buenas noches, buenas tardes desde España, y un placer participar en este simposio sobre educación
Bueno, les diré que yo también soy profesora y que en mis clases, tanto en mis clases como en mi tarea de madre, he usado los cuentos para educar en la igualdad. Y voy a mostrarles mi investigación un poquito sobre cómo educar para la igualdad a través de los cuentos. Los cuentos, bueno, yo los tengo publicados por si eres curiosidad. Es un libro que se llama No dejes que crezca, sin la magia de los cuentos, que recoge 86 cuentos que le contaba a mi hijo y también a mis alumnos para trabajar valores. Y se pueden encontrar en inglés y en castellano, valenciano e inglés, plurilingües, cómo hacer alumnos creativos y cuentos plurilingües para trabajar valores y para días especiales. Dicho esto, vamos a por un cuento. Vamos a imaginar que queremos educar un poquito para la no violencia, ahora que estamos para el día 25 de noviembre, que es el día de erradicación de la violencia de género. Lo podemos trabajar con los niños a través de los cuentos. Voy a poner un ejemplo. En mis cuentos siempre hay unos consejos didácticos de cómo hay que introducir el cuento, por ejemplo, y son cuentos abiertos, cuentos que se adaptan al alumnado o a los niños que se les cuenta, y ellos participan en las decisiones del cuento, toman decisiones del cuento. Eso sí, el educador, la educadora, la persona que lo cuenta, tiene que orientarlos un poquito en esas decisiones. Entonces, yo uso mucho la lluvia de ideas para ver cómo sigue el cuento en un momento dado, para el cuento, y dices, ¿y ahora cómo sigue el cuento? Y las personas, los niños a los que os lo cuentan, toman decisiones y participan de forma activa en el cuento. Es un refuerzo positivo no solo a su creatividad, sino también a sus valores. Y hemos de procurar orientar sus ideas siempre a la no violencia y a solucionar los conflictos hablando y de forma pacífica. Y pues empezamos con uno. ¿Os gustan los dinosaurios? Bueno, pues el pequeño tiranosaurio, que llamaremos tirano, siempre se alimentaba de la comida que le llevaban el papá y la mamá. Fue creciendo hasta que un día descubrió que le gustaba una joven muy simpática y fue a verla. Pero se encontró con un problema. A Gigante, el dinosaurio más fuerte de la manada, le gustaba la misma joven y Gigante desafió a Tirano a un combate a muerte. El que ganaría mataría al otro y se quedaría con la joven. Hay un problema, que Tirano no quería pelear. ¿Qué hacemos? Y vamos recogiendo ideas de qué puede hacer Tirano para no pelear y para que no... A ver qué puede hacer. Sigo contando. Desde pequeño, Tirano siempre había estado en contra de pelearse para conseguir las cosas, pero ahora sabía que no podía pelear con el dinosaurio más fuerte de la manada porque perdería. Lo único que lo superaba era en inteligencia. Estuvo 3 días pensando. Para otra vez. ¿Qué hizo? Preguntamos. Alguien dice, escapar. No, no puede escaparse porque el otro lo perseguiría y corría más que él. Enfrentarse a él. Tampoco, porque no quería pelear. Y alguien dice, hace un truco. Vale, nos quedamos con el truco. Sigo con el cuento. Soy el más fuerte de la manada, te venceré, gritó Gigante. No, yo soy el más fuerte, gritó el pequeño tirano, siguiendo un plan. Si de verdad eres el más fuerte, has de demostrarlo con una prueba inicial. ¿Qué prueba inicial? No hay nada que me dé miedo, no hay nada que no pueda vencer, gritaba el Gigante furioso. Sí que lo hay. ¿Qué? Lanzar la piedra lo más lejos posible al otro lado del río. Acepto, dijo Gigante orgulloso, y luego pelearemos. No había manera de que dejara de pensar en la violencia. Entonces, Tirano lanzó primero. La piedra fue a parar muy lejos. Era su juego favorito desde niño. Gigante quiso superarlo de manera que lanzó la piedra tan lejos que él mismo se cayó de cabeza dentro del río y fue arrastrado hasta pegársela contra una roca. Se quedó herido durante mucho tiempo. Y ahora yo les pregunto a los críos, ¿podemos acabar el cuento así? ¿Verdad que nos gusta? No, pues no acabamos. Es el momento ahora que introducimos los valores.
La joven, sigo con el cuento, se enamoró de Tirano por su inteligencia, porque era capaz de solucionar las cosas sin usar la violencia y porque nunca tuvo que pelear en aquel combate con Gigante. No solo le perdonó la vida, sino que le curó las heridas y le dio de comer hasta que estuvo bien. Y a partir de eso apareció una nueva costumbre. Las diferencias se solucionaban hablando y para desempatar tiraban una piedra bien lejos, bien lejos. Y bueno, y un día Gigante se acabó de curar y Tirano y la joven ya se habían casado y tenían 3 hijos. Pero hay un problema. Gigante está sin trabajo. ¿En qué podía trabajar? Venga, lluvia de ideas. ¿Qué oficio le vamos a dar a Gigante? Si solo sabe pelear. ¿Qué oficio le podemos dar? Y alguien dice, ¿por qué no cuida de sus hijos? Mira, buena idea. Si a nadie pelea, ¿qué trabajo haré yo ahora? Y le dicen, ¿qué tal si empiezas haciendo de niñero y cuidas de mis 3 hijos? Dijo Tirano. Gigante aceptó encantado y durante mucho tiempo vivieron en paz. Es una forma de trabajar en la igualdad y de que los cuentos podemos trabajar la igualdad y la no violencia de forma sencillita, que el alumnado participe en el cuento, que tome decisiones en ellos, y son cuentos abiertos y, como he dicho, se pueden contar tanto en castellano como se pueden contar también en inglés. Si en la clase de inglés también se pueden hacer. Bien, Pues muchas muchísimas gracias. gracias, Pili, por esta contribución en este simposio internacional de Casa Ella, primer simposio de letras y artes representando a España, desde España, nuestra embajadora cultural Pilar Bellies Vital, que se encuentra en este momento ejerciendo la docencia. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Y ahora sí, vamos a ver si podemos recuperar la señal de Calista Gabriel Chiquín desde Guatemala. Adelante, Calista. Me parece que está congelada la imagen de Calista. Ahí le estoy pidiendo a ver si podemos recuperar la imagen de Calista. Bueno, luego volvemos a Calista. Esperemos podamos recuperarla en este simposio porque es muy importante la voz de todos en este simposio sobre la educación. Y seguimos entonces, ahora vamos a Argentina con nuestra embajadora cultural, Enriqueta Esther Matilicani. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bueno, estoy escuchando cosas muy lindas, muy buenas, y en esta oportunidad vamos a hablar de la época de 1880 al 1910, eh, y hablamos sobre el avance del Estado Nacional y en la vida educativa, ¿no? Y económica. La educación fue una esfera más relevante de ese proceso de transferencia al estado de funciones que anteriormente eran atribuidas a corporaciones religiosas, étnicas y civiles. Sabemos que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires había sido montado por el empeño de Sarmiento, pero era necesario decidir si se asumirían sus mismas líneas directivas a escala nacional. Esto suscitó muchas discusiones, hubo distintas opiniones sobre la reforma de financiar la educación, los medios de distribuir los recursos. Era obligatorio en las escuelas, había competencia con la iglesia en organización de la organización. Otro tema de debate estuvieron referidos a los contenidos educativos. No había duda que la convivencia de imponer el método de lectura gradual, pero temas como la educación mixta, la enseñanza religiosa dividían a los educadores. Las discusiones tuvieron 2 foros centrales: el Congreso Pedagógico Internacional en 1882 y los debates acerca de los proyectos para una ley de educación que dieron lugar a la ley 1420.
Estos ámbitos fueron hitos, etapa fundacional del sistema educativo argentino, durante la cual se forjaron rasgos que permanecerán por más de un siglo. La educación quedó con un carácter público, gratuito y obligatorio. Bueno, sabemos que es el concepto, esto es algo que ahora en esta época más que todo, el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, también los adultos, a una educación de calidad que considere y respete nuevas diferentes capacidades y necesidades educativas, ya sea en costumbre, etnia, idioma, discapacidad o en la edad. Bueno, tenemos tres referencias en esta época. Las hermanas Cosentini, que fueron transformadoras de la educación, Leticia y Olga Cosentini, y la tenés que saber muy bien, fueron dos hermanas unidas por una vocación, dedicaron su vida a la docencia, al tiempo que llevaron adelante las iniciativas, implicaban una innovación en la época. Juntas trabajaron para modificar las prácticas educativas basándose en una concepción del acto como hecho social, defendían la educación que la focalizaba en las vivencias porque para ella solo podían aprender aquello que se había vivido. La escuela mantenía sus puertas abiertas, en contacto con la comunidad. Además, no había horarios rígidos, ni timbres, ni campanas que anunciaran el inicio de un recreo. En su lugar sonaba música. Además, había clases de disciplinas artísticas, arte, formando la vida de la escuela. Los niños y niñas aprendían a través de las diversas actividades éticas y estéticas. Bueno, hay mucho más para contar de las hermanas Cosentini. También publicaron libros en teatro para 1945 y del juego del arte infantil en 1950. Por su parte, Leticia fue becada por la Fundación Guggenheim de Estados Unidos en 1940, 1941 y 1946. Integró además la representación argentina que participó en Congreso Americano de Maestros, realizado en México. Integró además la Junta Ejecutiva de la Comisión de Homenaje para la Ley 420, desempeñándose como secretario. Bueno, en otra oportunidad vamos a seguir hablando de ella. Olga falleció en 1997 a los 98 años en el barrio de Rosario, Alberdi, y su hermana Leticia falleció el 11 de diciembre de 2004. Ambas dejaron huellas en el campo educativo, así que tenemos para recordarla acá en Rosario, de la provincia de Santa Fe, se recuerda siempre el 11 de diciembre, o siempre se recuerdan cuando se hacen un abrazo a la escuela, algo nuevo para que siempre tenerlas presentes, ¿no? Después tenemos Juana Manso, defensora de los derechos de la mujer. Nació un 26 de junio de 1819 en Buenos Aires. Bueno, muchas familias en el periodo de Rosa, que es algo que tenemos mucho para discutir con esto, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Juana parte para Brasil y después cuando regresa a Argentina funda 2 periódicos y aunque es recordada como maestra, directora e inspectora de escuela, es la primera mujer que tuvo un cargo de gobierno. Integró la Comisión Nacional de Escuelas, fundó las primeras bibliotecas públicas, intervino en los debates de educación, el rol de la mujer, publicando sus opiniones en los diarios y hablando en público. Juana Manso, transformadora de la educación. Las ideas de Juana Manso sobre la educación y la igualdad de la mujer eran avanzadas para la época. Bueno, una de las frases de ella decía: quiero probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es mejor ad hoc. Falleció el 24 de abril de 1875. Y la otra es Rosario Vera Peñalosa, la fundadora del primer jardín de infantes de nuestro país. Es oriunda de la provincia de La Rioja, es considerada un ejemplo en la docencia, ya que recorrió su carrera casi todos los roles posibles de la misma: maestra jardinera, docente, profesora, directora, inspectora, supervisora, fundadora de institutos educativos y capacitadora pedagógica en la enseñanza. Bueno, hay también mucho más para decir de ella. En 1908 fundó el Jardín de Infante anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie de jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Entre 1912 y 1917 fue directora de la Escuela Normal número 1 en la ciudad de Buenos Aires, donde sustituye cualquier profesor que falta. Bueno, tenemos también mucho más para decir de Rosario Vera Peñalosa. Y ella fallece a los 77 años, el 28 de mayo de 1950. Ese día queda registrado como el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día de las Maestras Jardineras en Argentina. Bueno, hice una pequeña historia de la época de 1880 a 1910 y espero que le haya servido y que le haya interesado esto que hicimos. No hice referencia a otra cosa, así que todo esté bien y que esté dentro de lo que... A disposición. Realmente todos los que has nombrado han contribuido muchísimo a la educación, como nombraste, bueno, las hermanas Cosentini, por supuesto que tenían en cuenta a todo lo vivido, también y a las experiencias que tenían los alumnos, a Rosarito Vera Peñalosa, por supuesto, en los jardines de infantes, la escuela primaria, además ella también inauguró el primer museo de las escuelas. Sí. La verdad que, bueno, Juana Manso, por supuesto, ella dignificaba a la labor docente como una profesión científica con nuevas ideas, y además enfatizaba el bienestar integral de niñas y niños, así que maravilloso. Muchas gracias, Esther. Por supuesto que Esther va a continuar también, igual que todos los invitados en el próximo simposio. Pero ahora, muchas gracias nuevamente, Esther. Y vamos a ver si podemos tener la palabra de Calixtita Gabriel Chiquín desde Guatemala. A ver si está nuestra embajadora presente. Saludos, Sarita, ¿me oye? Ahora sí, muy bien. Cuando se corta ahí va el video, ya espero que ya lo recibió. Yo voy a hablarles, bueno, yo soy Calixta Gabriel y
Y yo caí para chiver pa mayap choboniki tijonik ve chindi pashil kayala y kikotro mari chonga pochive. La educación en Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy bajo en el ámbito de educación. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, según el Instituto Nacional de Estadística. El promedio de esos solo es el 2.3 años, o sea, solo tercer grado llegan los niños o las niñas. Y el área rural, mayoritariamente indígenas, es 1.3, casi más que la mitad de la población que llega a eso al nivel educativo. Ahora, en cuanto a la educación bilingüe en Guatemala, tal vez en los años 60, pero antes de los años 60, surge 2 institutos creados por Monseñor Rosell, que entre comillas como obispo, fuimos como experimentos de que si los indígenas o los mayas éramos inteligentes, uno para niñas y otro para mujeres. En esos institutos fuimos las estudiantes brillantes en el arte, en todas las materias y competentes en los ámbitos de educación y otras áreas de estudios. Entonces, eso fue como que un marco que dio del 50, los 50 a los 60. Luego, la educación bilingüe intercultural es un enfoque educativo que responde a las necesidades en la sociedad de carácter multinacional plurilingüe, que componemos los 4 culturas y pueblos que cohabitamos en el país de Guatemala. 3 de ellos somos pueblos indígenas. En 1968, la educación socioeducativa rural y con la UNESCO organizaron un seminario en 1970 para que castellanizar a los mayas y que se transforman en un promotor educativo bilingüe. Se considera que es algo innovador en Guatemala. Yo soy producto de esa escuela de los años 65, donde el maestro solo daba hasta tercer grado de primaria. Nos llamaban que nosotros somos monolingües y que teníamos que aprender en nuestros propios idiomas y hasta ahí nomás. Entonces, esto tuvo un avance connotativo para la población maya, sobre todo en las áreas rurales o en otros lugares le dicen provincias que estaban abandonados. Quiere decir que las escuelas solo estaban en las áreas rurales, más en las áreas urbanas que rurales. Esto afectó bastante, digamos, el atraso y el desarrollo del país. Pero estas escuelas reflejó un cambio hasta cierto punto. No había todo en el país. Solo tomaron ciertas regiones para su implementación iniciativamente. Eran escuelas monolingües, como ellos lo llamaban. Se aprendía a leer y a escribir en el idioma materno, como parte del objetivo de este programa en el sistema de castellanizar a los indígenas en las áreas rurales. Y los maestros, pues ya dije que no eran graduados, solo tenían 6º grado de primaria o tercer grado de primaria. Esta modalidad bilingüe tenía un carácter de experimentación, pues está vinculado a la educación nacional, pero no así que los resultados fueron mucho mejor que los que estaban en escuelas, digamos, de las escuelas nacionales. Otra limitancia que tenía esa educación se encarnó, había una instancia que se encargaba de formación a los promotores para ampliar sus conocimientos. Entonces, los niños
de cuarto grado en adelante empezaban a aprender español, si es que tenían la dicha de continuar o solo quedaban así en las áreas rurales. Totalmente, los padres de familia no estaban de acuerdo con esa educación bilingüe porque pensaban que les quitaban a sus hijos, que castellanizaban. Fueron a ser grandes líderes, aunque muchos de ellos los descabezaron en el conflicto interno armado. En 1978, el programa de castellanización deja sus funciones y cambia de nombre, pero ya dejó formado 1.200 promotores al Programa Nacional de Educación Bilingüe, PRONEBI. Este programa se amplió y se extendió en 13 comunidades lingüísticas que son de la población mayoritaria de estas áreas. Y también se crearon en 1984 40 escuelas, y cuando se evaluó este tipo de educación, resultaron que los alumnos de educación bilingüe tenían un rendimiento mucho más alto que los de la educación a nivel nacional. Fueron así 4 años de duración de escuela bilingüe en Guatemala y nombre específico, socioeducativo rural. Después de una evaluación, como ya dije, que ya se demostró que es un programa eficiente para la población maya, de estos y hay muchos profesionales a nivel de Guatemala. Para no hablar de eso, paralelamente hay otras escuelas que fueron como compartidos, medio privado y medio el Estado, solo el Estado, un incentivo que ellos tienen escuelas de primarias, secundarias y carreras, que son 22 escuelas mayas con educación integral, pertinencia cultural, por ejemplo, ellos dan la ciencia maya, medicina maya, matemática maya, arte, bueno, la espiritualidad maya. A la par de eso, también tenemos 6 universidades mayas en las comunidades que en su mayoría son mayoritarias. Tenemos ya gente muy preparada, especializados y han estudiado en otros países, doctores, con doctorados. En mi caso, tengo 2 magísteres. Soy máster, pero realmente cada quien se ha tratado de autoformarse y buscar apoyos en otros espacios. Entonces yo creo que eso es todo lo que yo quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias al público en general y muchas gracias por permitirme participar en este simposio. Buenas tardes, Janila Matios Chive. Matios Calista, muchísimas gracias. Un beso enorme. Nuestro agradecimiento realmente a cada uno de los exponentes hoy, de los invitados que han expuesto sobre educación en sus países, ¿sí? Vamos a continuar con este simposio, Dios mediante, el sábado próximo, también trayéndoles puntos esenciales e informativos. El día de hoy ha sido un disparador para que ustedes sigan avanzando en esta investigación con los datos que nosotros les trajimos y muchos más. Que sea un tema de discusión en vuestra mesa, no solamente el hoy, sino el ayer también les trajimos, el pasado, el pretérito. ¿Por qué? Para que ustedes vean también por qué la educación está como está hoy, porque tiene una raíz en el pasado siempre. Y que nos pongamos objetivos para el futuro también. ¿Qué es lo que queremos? Así que vamos a dejar esta pregunta en este simposio. ¿Qué es lo que quieren ustedes en educación? ¿Qué es lo que esperan del sistema educativo? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Y el miércoles próximo, el sábado volvemos a exponer, y el miércoles próximo
con una semana, van a tener tiempo, vamos a hacer un documento entre todos sobre este simposio internacional de educación. Y ahora, ya cerrando, habiéndoles agradecido a todos, habiendo dejado estos interrogantes para todos ustedes, qué es lo que esperan, discutan con ustedes, bueno, discutan con otras familias, pero en el buen sentido, intercambiando conceptos, qué es lo que esperan ustedes de la educación en este siglo en el que estamos. Y ya para cerrar, entonces, queremos traerles un proverbio tibetano que explica de manera muy sencilla el papel esencial de la educación en todo el mundo. Una persona sin educación es como un pájaro, pero sin alas. Y nosotros realmente queremos ser todos pájaros, pero con alas. Así que los esperamos entonces en la próxima entrega de este simposio internacional de educación. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias por todos los comentarios y las preguntas. Recuerden que en el simposio no contestamos preguntas, simplemente exponemos, no damos opiniones, sino que exponemos. Después, más adelante, sí, haremos un conversatorio sobre educación luego de haber realizado este documento para todo el mundo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda semana y por supuesto que haya sido entonces este programa un disparador para que en su casa se hable de educación. Muchas gracias. Un placer.